Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoprograma de En manos de quién estamos. En esta ocasión vamos a explicar un método que utilizan las élites para manipular a la población y se conoce como problema reacción-solución. Este método lo utilizan cuando quieren establecer algo como recortes de libertades, invadir un país, dar más poder a los cuerpos de seguridad, aplicar medidas económicas, etc. Y que si se hacen abiertamente va a haber una gran reacción de la gente y muy probablemente no se lleve a cabo. Entonces tienen que hacerlo de forma encubierta, de forma que la gente incluso pida que se haga. El sistema consiste en lo siguiente. Primero crear un problema, que puede ser mayor criminalidad, espionaje, terrorismo, ciberataques, una crisis económica, etc. Después entran en juego los medios de comunicación, que distorsionan, modifican o inventan la realidad al informar de ese problema y consiguen que la ciudadanía reaccione exigiendo medidas, exigiendo respuestas. Algo hay que hacer, es lo que dirá la gente. Y tras esto, las élites, las mismas que han creado el problema y que han logrado una reacción determinada de la gente, ofrecen abiertamente las soluciones para esos problemas, sin encontrar apenas oposición. Entonces ganan por dos motivos. Primero, creando el problema e implantando las soluciones. Las soluciones se presentan como buenas o incluso como la única opción en esas circunstancias. Es una forma en la que utilizan las élites para hacer avanzar su agenda. Es una técnica de manipulación que se utiliza para que la ciudadanía pida y acepte de buen grado medidas que querían las élites imponer en primera instancia. Esta técnica se complementa con otra que se conoce como gradualidad. Si tú quieres ir de un punto A a un punto Z, no das un salto directamente porque es muy notorio, sino que se hace de forma gradual, durante un largo periodo de tiempo, poco a poco, e intentando presentar los hechos como no relacionados entre sí. Un ejemplo de esto fueron las políticas que adoptaron Ronald Reagan y Margaret Thatcher cuando llegaron al poder en la década de 1980 y luego en la de 1990 también se siguió haciendo, cuando aplicaron privatizaciones, precarización, flexibilidad. Si hubiesen aplicado todo al mismo tiempo, hubiera habido riesgo de estallido social. Por tanto, lo fueron quitando poco a poco. Fueron aplicando una cosa, luego otra, así, pasito a pasito. Tal y como teorizó Hegel, el conflicto provoca cambio y el conflicto planificado creará cambios planificados. Otro ejemplo de esto sería cómo la Unión Europea ha avanzado desde una zona de libre comercio hasta una zona en la que se utiliza la misma moneda y en la que los países han perdido buena parte de su soberanía, sobre todo los del sur de Europa. Si quieres cambios globales, debes generar problemas globales para poder ofrecer soluciones globales. Esto es una forma de acercar el conocido como nuevo orden mundial. Han creado problemas globales que necesitan medidas globales y para eso hace falta unión y un gobierno mundial. Unirse, protegerse, desafíos, cooperación global son palabras que conllevan la unidad, el trabajar juntos, y es una forma de presentar como algo bueno y la solución de los problemas al nuevo orden mundial. Otro de los datos a tener en cuenta es que los cambios son cada vez más rápidos y más grandes. Bueno, un ejemplo muy ilustrativo de esto fue la declaración o el testimonio de Ra Emanuel. Vamos a verlo porque es bastante clarito y bastante revelador. You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that is an opportunity to do things that you think you could not do before. Bueno, ya hemos visto el vídeo, ¿no? Con esta clase de manipulación se suelen aplicar varias cosas y tal y como dijo Ra Emanuel en este vídeo, hay que aprovechar las crisis, ¿no? Claro, en su propio beneficio, claro. Bueno, la suelen aprovechar
para, digamos, conseguir varias cosas. Generalmente, una es reducir libertades. Otra suele ser desviar la atención de verdaderos problemas. Otra es crear miedo. Y otra, que también suele darse bastante, es señalar a un colectivo determinado para dividir a la gente, sobre todo provocando odio racial. Por eso las enfermedades siempre vienen de América, de África o de Asia, pero nunca van a aparecer en Suiza o en Israel. Este esquema de problema-reacción-solución ha evolucionado hacia un esquema más sofisticado, que se llama problema imaginario, reacción-solución. Ahora ya no hace falta que el problema sea real o se demuestre que sea real. Un ejemplo de esto fueron las armas de destrucción masiva de Irak, que fueron el problema imaginario para que la gente reaccionara y así poder justificar una guerra en la que se saqueó un país, se destrozó un país y, todo lo que ya hemos visto. Esas armas todavía no han aparecido. Otro ejemplo sería el incidente del Golfo de Tonkin, que precipitó la famosa guerra del Vietnam, que al final se demostró que ese incidente de Tonkin fue un fraude. Unida a esta técnica de problema-reacción-solución, encontramos otra que yo llamo la ley de amenaza exagerada. Consiste en que te plantean un escenario muy negativo y luego te dicen que no es tan grave. Un ejemplo de esto, muy claro, es cuando dicen que la luz puede subir al año siguiente un 15 o un 20%. Y luego te venden que gracias a la actuación del gobierno solo ha subido un 3%. Entonces, como un 3 es mucho mejor que un 15 o un 20%, parece como que lo aceptamos mejor, aunque así un 3 o un 4% de subida pues es una clavada, así de claro. Pues con este oligopolio energético al que no se le mete mano, pero eso es otro tema, que ya hablaremos en otro videoprograma. Bueno, estas técnicas de manipulación no podrían funcionar si los más media hicieran su trabajo bien e informaran bien de las cosas y no fueran monigotes de las élites. Curiosamente, la masonería tiene un lema que es Ordo ab Chao, que significa orden desde el caos, es decir, conseguir sus objetivos, su nuevo orden mundial, a través de crear primero caos. Esa técnica de problema-reacción-solución ya fue usada por Hitler, diciendo que la culpa de todo la tenían los comunistas y los anarquistas. Consiguió ilegalizar esos partidos, hubo unas nuevas votaciones, consiguió, gracias a eso, una gran mayoría y no hace falta recordar lo que pasó después. Otra mentira que nos cuentan es acerca del binomio libertad-seguridad. Nos dicen que no podemos tener ambas, es decir, no puede haber libertad y no puede haber seguridad a la vez. Si queremos de una, tenemos que reducir de otra y esto es falso. Tal y como dijo Benjamin Franklin, aquel que esté dispuesto a sacrificar su libertad por su seguridad no merece ninguna de las dos y acabará perdiendo ambas, y es una gran verdad. De hecho, vemos cómo se están recortando libertades y no está aumentando la seguridad, porque sigue habiendo atentados y cada vez más, a pesar de que estamos perdiendo libertades. Más ejemplos de problema-reacción-solución. Tenemos el proceso de regularización de activos ocultos en España, ese eufemismo de la amnistía fiscal que utilizó Montoro, que fue justificado para no ser intervenidos por Europa, por la Troika. En vez de invertir en la lucha contra el fraude fiscal, que está demostrado que por cada euro que se invierte se obtiene más de ese euro, pues se hace una amnistía para las élites. Perfecto, Montoro. También se decía que el euro acercaría y uniría los pueblos de Europa, que haría las economías europeas más sólidas. Todos recordamos aquellos anuncios de los García, ¿no?, que decían que el euro ya es nuestra moneda, el euro es fenomenal. Ya, mis huevos son fenomenales. Durante esta crisis económica también hemos visto la pérdida de soberanía de los países
donde incluso se han colocado gobernantes no votados por el pueblo, como el caso de Monti o Papadimos en Grecia. Un precedente muy peligroso. Tras el 11S, el gobierno aprobó leyes que hubieran sido imposibles de adoptar si no lo hubiera habido, como por ejemplo la Patriot Act. Esta ley permite detenciones, vigilancia, espionaje de forma arbitraria, con la excusa de que alguien sea sospechoso de terrorismo. Es un concepto un poco abstracto. ¿Qué es y qué no es terrorismo? Y lo más importante, ¿quién se encarga de establecer qué es y qué no lo es? Por ejemplo, en el atentado de Oklahoma, que se sospecha que fue una falsa bandera, supuso reducción de libertades. Hubo expertos que aseguraron que debía haber más cargas explosivas debajo del edificio. Como dije antes, la crisis económica también es excusa para implantar medidas como retrocesos en materia social y laboral, además de desmantelar lo público. Bueno, esa famosa frase de George Bush que dijo que las naciones y las regiones tienen que tomar ahora una decisión: o están con nosotros o están con los terroristas. O sea que si no te parece bien que los yanquis vayan ahí a soltar regalitos en esa zona donde hay muchos conflictos, ¿no? Pues bueno, pues si no te parece bien eso, pues entonces eres un terrorista, ¿no? Bueno, hay que hablar así, ya sabéis, porque en YouTube hay que hablar un poquito en clave, ¿no? Ya entendéis a qué me refiero. Porque si no, YouTube te penaliza, te castiga porque no le gusta que hables de temas concretos. Entonces hay que hablar un poquito en clave. Esperemos que no los software que utilizan para detectar estas cosas no lo sofistiquen y también detecten cuando se habla en clave, ¿no? De momento no lo hacen, afortunadamente. Otro ejemplo, la que yo llamo la niña mentirosa. Aquella niña que decía que el régimen de Saddam Hussein sacaba niños de incubadoras y los tiraba al suelo dejándolos morir. Y hablaba llorando. Este argumento fue utilizado por George Bush padre para justificar la guerra del Golfo. Después se demostró que era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos. Cuando se descubrió el fraude, pues ya había comenzado la guerra. Es habitual que se utilicen estos testimonios emocionales para ablandar a la ciudadanía, como el caso de esta niña que comento. La crisis económica también puede ser enfocada hacia una moneda global y hacia el retiro del dinero en efectivo. De esto ya hablaremos en otro videoprograma porque es un tema interesante. Y también para establecer un banco central mundial. En el área de Internet, con los ciberataques de Anonymous, si hablamos de Anonymous, que pensamos que no es lo que nos cuentan, ni muchísimo menos, que es un fraude y demás, pues se puede utilizar para aumentar la vigilancia hacia la ciudadanía. Incluso tenemos a Jay Rockefeller, de la familia Rockefeller, llegando a cuestionarse si hubiera sido mejor no haber inventado Internet. Tomorrow, a full committee hearing on cybersecurity. And this comes within our purview on this committee. And not trying to be dramatic about it, when the Internet was invented, everybody fell flat in their face. They were so thrilled. And the world began to do business in a different way. Now, both the President Bush's Director of National Intelligence, Mike McConnell, who I greatly respect, and President Obama's Director of National Intelligence, Admiral Blair, who I greatly respect, have labeled cybersecurity perpetrated through the Internet as the #1 national hazard of attack on the homeland in West Virginia, in West Virginia, America, or anywhere else. So, it really almost makes you ask the question, would it have been better if we never invented the Internet and had to use paper and pencil or whatever? Ante el problema de la alimentación, se pueden establecer soluciones como los transgénicos tan nefastos y de los que habrá que hablar en otro videoprograma. Bueno,
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la vigilancia y el miedo crean un círculo vicioso. Miedo, vigilancia, miedo. Al haber miedo se justifica la vigilancia. Y al haber tanta vigilancia se crea un clima de miedo y tensión que provoca que haya más vigilancia. Otro ejemplo que poca gente conoce es que se han utilizado diversas instituciones medioambientales que con el pretexto de la amenaza ecológica y de preservar espacios naturales amenazados han adquirido tierras y sobre todo en África. Como son instituciones de las élites dependientes de la ONU y de organismos similares, cuando hacen esto, el país en cuestión pierde la soberanía sobre esas parcelas, ¿no? Con la excusa de, esto es una zona amenazada y que hay que preservar este espacio ecológico, pues digamos que la soberanía recae sobre la ONU, sobre alguna entidad supranacional. Y después, ¡oh, sorpresa!, se descubren recursos naturales, metales raros, metales preciosos, etc. Sobre la adquisición de tierras, podemos mencionar cómo se han adquirido tierras en Argentina y Chile por parte de personas como Douglas Tompkins, vinculado a la Fundación Rockefeller, y por parte de organizaciones como la Deep Ecology y la International Tree Foundation. Hasta aquí el videoprograma de hoy. Este esquema de problema relación-solución, cómo lo utilizan las élites para implantar sus objetivos, una técnica de manipulación para establecer medidas que incluso la gente pida. Hasta aquí el videoprograma de hoy y nada, nos vemos en el próximo videoprograma. Un saludo.